Buenas tardes para todos. Hemos llegado a la última sesión del curso, la sesión que tiene como objeto una mesa redonda sobre el tema de los derechos en tiempo de pandemia, una visión panorámica a nivel mundial. La pandemia ha determinado, como es conocido claramente, una situación de grave emergencia sanitaria, pero también ha repercutido en la vida de todos nosotros, como ciudadano, como persona, como parte de una comunidad. Objeto de esta sesión es reflexionar sobre las medidas adoptadas para hacer frente a la propagación del virus, con especial atención. Claro, es el objeto de este curso, con especial atención a los derechos fundamentales. Como coordinador de esta mesa, hice 3 preguntas a los ponentes acerca claramente cada uno de la experiencia de su país. Primera pregunta, si e en qué formas ha habido un estado de excepción en su país. Segunda pregunta, ¿qué derechos y qué tipo de limitaciones debe enfatizar en su experiencia? Tercera y última pregunta acerca de la vacunación. ¿Cuál es la disciplina, de un lado, del derecho a ser vacunado y del otro, de la obligación a vacunarse? Los ponentes que voy a presentar son 8 y hablan en orden alfabético con referencia al país representado. Empezamos con el Brasil. Marcelo Labanca, Universidad Católica de Pernambuco. España, Mar Carrillo, Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Francia, Guillaume Tussaud, Ciencias Políticas de París. México, Ricardo Silva, rector de la Escuela Libre del Derecho de México. Perú, Tula Benítez, Universidad Antenor Orrego de Trujillo. Polonia, Marta Klopowska, de la Universidad de Breslavia. República Dominicana, Víctor Céspedes, director de la Escuela Nacional de Abogado. Venezuela, Luis Petiguerra, Universidad de Caracas. Hacemos ahora mi introducción, claro, dedicada a la experiencia italiana y después 4 intervenciones, Brasil, España, Francia y México, un receso de 10 minutos y después las intervenciones con referencia a las experiencias de Perú, Polonia, República Dominicana y Venezuela. Voy ahora a usar mis 20 minutos para explicar en síntesis la situación y la experiencia de Italia. Primero aspecto. Sobre la base de la disciplina de emergencia, las preguntas que hacemos en Italia es si nuestro sistema constitucional se ha mantenido y ha respetado o ha tenido a recurrir a derogaciones, suspensiones de los derechos, estatutos especiales o cualquier otra cosa. La Constitución italiana no contiene, a diferencia
de otras experiencias cercanas, como oiremos, no contiene la Constitución italiana una disciplina expresa del estado de emergencia o dello stato de excepción. Y esto no fue un descuido, ya que el tema fue expresamente abordado por la Asamblea Constituyente y fue descartado para prevenir que se podría repetir lo que sucedió con la Constitución de Weimar, cuyo artículo 48 favoreció el ascenso del nazismo. Esta disposición otorgó, como es conocido, al presidente del Reich la facultad de tomar las medidas necesarias para restablecer el orden y la seguridad pública, y en particular la facultad de suspender los derechos fundamentales previstos en la Constitución. Esto no significa, claro, que la Constitución italiana no pensara en la posibilidad de que pudiera surgir una situación de emergencia, sino que esa simplemente se refiere a esa a través de disposiciones o institutos de naturaleza general, no de naturaleza excepcional. En particular, se reconoce, por ejemplo, la posibilidad que se realizan inspecciones, limitaciones del derecho a su domicilio por razones de salud y seguridad pública. Se puede limitar la libertad de circulación por razón de salud y seguridad. Se puede limitar la libertad de reunión por razones probadas de seguridad pública. La libertad de iniciativa económica no puede ejercerse de forma que perjudique la seguridad. Un instrumento expresamente previsto para emergencias es el instituto del decreto ley, que el gobierno puede, en casos extraordinarios de necesidad y urgencia, puede aprobar en sustitución de la ley parlamentaria y sin límite de materia. El decreto por el cual el gobierno asume la responsabilidad política debe ser aprobado por el Parlamento en el término de 60 días. De lo contrario, caducará con efectos retroactivos. La legislación de emergencia, por lo tanto, se è articulada en Italia en una pluralidad de actos normativos. Decreto ley, decreto del jefe del gobierno, ordenanzas ministeriales, ordenanzas de las regiones a nivel local, ordenanza de los alcaldes, de los municipios. El acto normativo principal fue el decreto ley, que fue actualizado, fue ejecutivo a través de decretos del jefe del gobierno, decreto del presidente del Consejo de los Ministros. A través de los decretos leyes se indicaron las medidas que se podrían tomar, especificadas a través de los decretos, incluyendo, por ejemplo, la prohibición de salida del municipio o el acceso al mismo, la suspensión de eventos en lugares públicos, de servicios educativos por los niños,
el cierre de escuela de todos los niveles y de las universidades, de museos, etc. Yendo ahora a la segunda pregunta. Evidente es el impacto en los derechos fundamentales, tanto los derechos de la primera generación como de las generaciones posteriores. Para ello, puedo recordar solo los más discutidos en Italia entre los derechos fundamentales. En primer lugar, claro, es el derecho a la salud. El derecho a la salud es el único derecho que en la Constitución italiana es expresamente definido como fundamental. De ahí, algunos han extraído la consecuencia de que el derecho a la salud se coloca en un escalón más alto, por lo que la comprensión de todos los demás derechos es legítima frente al derecho a la salud o al derecho a la vida, que debe siempre prevalecer. La posición predominante que yo personalmente comparto es en cambio a favor de la necesidad de ponderar todos los derechos, también el derecho a la salud. Al contrario, como se expresó el Tribunal Constitucional italiano, un derecho puede devenir un tirano de los otros derechos. Claro, otra libertad muy discutida fue la libertad de circulación, que es garantizada en el artículo 16 de la Constitución italiana, que establece una reserva de ley pero también establece, como dijimos, la posibilidad de limitaciones a ese derecho y a esa libertad. Por lo tanto, no creo muchos problemas porque es la Constitución misma que legitima una limitación de la libertad de circulación en caso de necesidad de tutelar la salud. Otra libertad sobre la que tuvo lugar una amplia discusión fue la libertad de religión y de culto, respecto a la cual el legislador de emergencia ha ordenado la suspensión de ceremonias religiosas, eventos religiosos, apertura de edificios religiosos, siempre para evitar las reuniones y la propagación del virus. Por terminar, el derecho a la educación es también uno de los que ha visto afectado por la situación de emergencia en razón del COVID, con especial atención a la necesidad de cerrar todos los tipos de escuelas, todas las universidades, reemplazando las clases en presencia con clases de remoto. El principal problema que se surgió fue el relativo al uso y al acceso de la herramienta informático, porque no todos los profesores son acostumbrados a utilizar el medio informático y no todos los estudiantes tienen la posibilidad de utilizar un instrumento, un computer, especialmente un ordenador
especialmente en familias con más niños o con unos o dos padres comprometidos con método de trabajo a distancia. El impacto de la pandemia en los derechos fundamentales de la persona no puede dejar de depender de la situación de partida, es decir, del reconocimiento y del grado de protección que tenía el mismo derecho antes de la situación de emergencia sanitaria. Me explico. Es claro que sí están algunos derechos fundamentales que no tienen ya en normal una plena garantía. Son situaciones que la emergencia tende necesariamente a ampliar y a mostrar con más evidencia. Por Italia, la situación de las mujeres, la situación de los extranjeros, la situación de los presos. Termino con la tercera pregunta. Las condiciones necesarias en Italia para legitimar la imposición de una obligación de vacunación son esencialmente tres. Primero, la vacunación, el tratamiento debe ser establecido por una ley. Segundo, el tratamiento no puede ser en ningún caso contrario a la dignidad humana. Tercero, en caso de lesión resultante de la vacunación, por el carácter incluso solidario del tratamiento, debe ser establecida por ley una justa compensación. Dos aspectos, dijimos, derecho, vacunación como derecho, vacunación como obligación. Vacunación como derecho. Este aspecto del problema es consecuencia de que en un primer momento, el número de vacunas disponibles fue inferior al necesario para vacunar a todos. De ahí la necesidad de priorizar. Pero la elección de priorizar la vacunación es una de las elecciones que fue definida como elección trágica. Trágica porque elegir de vacunar un sujeto, una categoría o la otra, puede significar que algunos sujetos, especies y mayores o enfermos, van a morir. Por eso, ¿quién establece la prioridad? ¿Sobre la base de qué criterios? ¿Y a través qué tipo de acto? La experiencia de Italia. Poder de decidir, en muchos casos, en Italia hemos visto, por desgracia, un conflicto entre el Estado y las regiones. Si debe decidir el Estado o debe decidir las regiones. Yo creo que la elección debe ser claramente a nivel estatal. Segundo, ¿qué tipo de acto? Puede ser una decisión, un acto del Ministerio de la Salud. Yo creo que en este caso la solución mejor sea una ley que puede respetar a través de la discusión parlamentaria
el principio democrático de discusión pública y de responsabilidad política, Sí. ya que la elección afecta los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y vemos lo último aspecto, vacunación como obligación. Aquí necesita algunas distinciones. Primera, obligación de vacunarse o simplemente recomendación. La elección entre obligación o recomendación, claro que puede ser hecha solo a través de una ley, porque la obligación, como dijimos, por constitución, en Italia se puede hacer solo a través de una ley. Pero está también una segunda distinción que acerca los destinatarios de la vacunación. Podemos distinguir como una hipótesis de vacunación, obligación general, es decir, para todos los ciudadanos, o una obligación solo de una categoría de ciudadanos, una categoría particular. Por ejemplo, en Italia, muy discutido, la posibilidad de obligar, una ley fue aprobada en este sentido, obligar solo el personal médico y paramédico. Esto en consideración de la actividad del médico, de la posibilidad de propagar el virus. En el caso de una obligación, claro que necesita de indicar, de individuar también una sanción, cosa que no es muy fácil. ¿Qué tipo de sanción? Porque si es una sanción demasiado leve, no es una verdadera sanción. Si es una sanción demasiado fuerte, como el cárcel, porque rechaza de vacunarse, puede poner serios problemas de constitucionalidad. Así que, en muchos casos, en lugar de una obligación o de una recomendación, se realiza la situación de carga. Es decir, la falta de vacunación excluye el disfrute de determinados servicios. Es el caso del conocido Green Pass, necesario para viajar, acceder a clubes, subirse a determinados aviones, participar a eventos deportivos o culturales. Nos preguntamos si estas limitaciones son legítimas o representan una ilegítima discriminación sobre el aspecto constitucional. Si existe una ley en Italia, necesita una ley sobre la eventual obligación a vacunarse. Nos preguntamos si necesita o no reconocer la objeción de conciencia por quien rechaza de vacunarse.
se puede, y voy a terminar, rechazar la vacuna solo porque se cuestiona su validez científica o sobre la base de los supuestos riesgos que determina o que puede determinar la vacunación. Si una ley que prevé, que introduce una vacunación obligatoria, ha seguido los resultados alcanzados por la ciencia médica absolutamente predominante. Es posible por el sujeto que la cuestione y que no la respete, solo porque no cree a su juicio a la validez de la vacunación. Bien, termino aquí en el respecto de mi tiempo y doy la palabra por la primera de las 8 intervenciones al profesor Marcelo Labanca, Universidad Católica de Pernambuco, sobre la situación de Brasil. Marcelo, cuando quieras. Muchas gracias, Roberto. Buenos días, buenas tardes a todos. Quiero agradecer a los profesores Roberto Campanelli y Famiglietti por la invitación y excelente organización de este curso. Mi exposición será breve y trataré de ser objetivo en relación a los 3 puntos. Os 3 pontos que Roberto ha dito. Se em que forma ha habido um estado de exceção em Brasil, sou brasileño, de Recife, Pernambuco, e a segunda, que direitos e que limitações devem enfatizar-se, e também a vacunação, o direito a ser vacunado e a obrigação de ser vacunado. Em 15 minutos, máximo 20. Inicialmente, é importante aclarar que Brasil tem um federalismo, e um federalismo constitucional com três níveis ou esferas de governo: a União, os estados e os municípios. E cada um com competências administrativas e legislativas previstas na Constituição. Existe autonomia político-constitucional tanto de los estados como Pernambuco, Rio de Janeiro, ou também a autonomia política constitucional também de los municipios, ya que los gobernantes son elegidos sin injerencia del poder central, así como las competencias legislativas y administrativas se ejercen sin necesidad de someterse a ninguna etapa de consulta, aprobación o referéndum del gobierno central. Los parlamentarios de las 3 esferas son elegidos en sus respectivas circunscripciones. Perdón, es porque no hablo bien el español, pero hablo un poco de portuñol, un poco de italiano, Roberto, un poco de italiano también, anche el italiano. Così non esiste interferenza di una entidad federativa del municipio, de los estados, nell'altro. Y sí puede decir, por lo tanto, que en Brasil los municipios tienen autonomía política constitucional, como Recife, como Salvador de la Bahía. Esto es el Brasil. Brasil es un federalismo. Y el tema de la salud, este es el punto. El tema de la salud es un tema de competencia compartida y puede ser objeto de atención del gobierno central, de los estados y también de los municipios. El gobierno federal tiene la facultad de desarrollar normas generales sobre la materia, una ley marco, dejando a los estados y municipios la facultad de desarrollar legislaciones específicas.
y la prestación de los servicios de la salud es responsabilidad de todos, de todos. No solo del gobierno federal o de los gobiernos de los estados, mas la responsabilidad es de todos y debe realizarse de manera descentralizada y coordinada. La legislación sanitaria para combater el COVID, elaborada pelo Congresso Nacional en Brasilia, se ajusta al concepto de regla general, formando una especie de conjunto normativo junto con la legislación de los estados y de los municipios. En cuanto al marco legal referente a la legislación de excepcionalidad, la ley brasileña tiene 4 figuras. Roberto decía que no tenemos en Italia una regla específica de la Constitución italiana. En Brasil tenemos 4 figuras, 4 tipos, que no pueden confundirse. El estado de emergencia es el primero. El estado de calamidad es el segundo. El estado de defensa y el estado de sitio. Apenas los 2 últimos, estado de defensa y estado de sitio, están previstos en la Constitución, pero no fueron utilizados en la pandemia. El estado de defensa se activa cuando tenemos una cuestión de orden pública que repercute en la paz y que se ven ameaçadas por una grave instabilidad institucional. Y en caso del estado de sitio, también con la ocurrencia de la guerra. Así, en lo que respecta a la pandemia, el Brasil solo se declaró el estado de emergencia y posteriormente el estado de calamidad. El estado de excepción se produce cuando existe un temor fundado de comprometer la actuación de los poderes públicos, la salud, seguridad, la población. Su declaración es preventiva al daño. Al nivel federal, la materia se rige por el decreto 7616, que establece los procedimientos para declarar una emergencia de salud pública de trascendencia nacional. En el caso de epidemias, desastres o falta de asistencia a la población, una vez declarada, es posible adoptar medidas excepcionales, como por ejemplo la requisición de bienes y servicios, la contratación temporal de profesionales. El gobierno federal debe actuar en articulación con los estados y municipios afectados. Así, en 3 de febrero de 2020, el Ministerio de la Salud editó la ordenanza 188, que marca el hito inicial del estado de emergencia por COVID-19 en Brasil. El estado de calamidad, a diferencia del estado de excepción de la emergencia, se produce cuando existe un compromiso efectivo de la actuación del gobierno y la salud de la población, y no un mero temor como el estado de emergencia. En el manejo de los desastres, el papel del gobierno federal debe ser de coordinación, de articulación para combater los efectos de la calamidad. En el caso específico de la lucha contra la COVID, a través del gobierno federal ha editado el decreto legislativo número 6 de 20 de marzo de 2020, onde se reconoció la segunda etapa, no solo un estado de calamidad, un estado de emergencia, mas también un estado de calamidad. ¿Y qué derechos y qué limitaciones se pueden enfatizar en Brasil con la decretación del estado de calamidad? Debemos decir que no hay un derecho fundamental absoluto que no permita una razón válida para su restricción, obviamente con el ejercicio de la ponderación. En ese sentido, en un país con más de 600,000 muertos, 600,000 muertos, son quantas ciudades de Pisa, por exemplo? Quantos habitantes há em Pisa? 100,000? São 6 Pisas, 600,000 mortos. Com tantos mortos, o direito à vida e à saúde coletiva
debe primarse sobre otros derechos, como la libertad económica, de reunión o de culto, con las iglesias cerradas durante la pandemia. ¿De qué sirve el derecho de culto si no hay vida? La Constitución prevé derechos fundamentales, pero pueden ser relativizados por el legislador porque no tenemos derechos absolutos. Y es posible una justa restricción fundamental y proporcional. Hubo una intensa producción, Brasil tuvo una intensa producción legislativa para normalizar las relaciones excepcionales. Por ejemplo, la medida provisional 927, con medidas laborales en el periodo de la pandemia, permitiendo el trabajo a distancia, protegiendo a las personas con comorbidades. También la ley 14.021 estableció medidas para proteger las comunidades indígenas y quilombolas por la pandemia, consideradas insuficientes, con esta ley consideradas insuficientes por aquellos organizadores de defensa de los pueblos indígenas. La ley 13.979 es la ley marco. Es considerada una ley marco de la pandemia de la salud. Una ley federal. Eso es importante. No es una ley de los estados. Es una ley federal. Una ley cuadro, una ley marco de la pandemia, que debe ser aplicada por estados y municipios. Y esta ley estableció una serie de medidas para enfrentar la emergencia que pueden afectar derechos, como por ejemplo, aislamiento, cuarentena, aplicados a bienes y personas, actividades, la separación de personas enfermas o contaminadas de otras no enfermas, medios de transporte, mercancías, paquetes postales afectados, restricción a actividades, contenedores animales, mercancías sospechosas de estarem contaminadas, con el fin de evitar la posible contaminación o propagación del coronavirus. Y esta legislación también prevé la determinación de la realización obligatoria de exámenes médicos, pruebas de laboratorio, recolección de muestras clínicas, vacunación y otras medidas profilácticas, tratamientos médicos específicos obligatorios. Y durante la pandemia, se previa a possibilidade de restrição excepcional também de las entradas, como o princípio do direito à liberdade de entrada e saída do país. Segundo recomendação técnica razonada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o controle através de carreteras, puertos, aeropuertos e também da requisição de bens, serviços de pessoas físicas e jurídicas, obviamente com o pago de uma indenização posterior. Así, se requerían equipos médicos, mascarillas y respiradores para atender las demandas en periodos críticos. Los agentes del Estado podrían ir en cualquier tienda de suministros médicos y requisitar mascarillas para entregar a las enfermeras en los hospitales públicos. También se prevía que se podría haber determinación obligatoria de exhumación, necropsia, cremación y manejo de cadáver. Los entierros durante la pandemia, por ejemplo, se realizaron con ataúdes cerrados y sin la presencia de los familiares. La gente moría solo y el entierro también era solitario. Y durante la gestación de la pandemia, la Corte brasileña, la Suprema Corte Federal, fue llamada a actuar en varias ocasiones, a pesar de la existencia de una ley federal. La posición negacionista del presidente de la República, que estaba en contra del aislamiento, en contra del uso de mascarillas, y que planteó dudas sobre la vacuna. Llegó a decir, por ejemplo, que la gente debe tener cuidado con la vacuna para no se convertirse en caimanes. El Supremo Tribunal Federal entendió que la grave divergencia de posiciones entre autoridades diferentes de niveles federales, e incluso de autoridades do mesmo nível, como o ministro da Saúde do governo, que era hecho notório com esta confusão e que generava insegurança, mal-estar e temor justificado no conjunto da sociedade. E, por lo tanto, a Corte determinou que os governos estatales de los estados e municipais poderiam, sim, dictar, independentemente da supervisão do governo federal, as medidas restritivas legalmente previstas
en la legislación marco, incluida la vacunación obligatoria. Y ahora paso al último punto de esta breve presentación, la esperanza de la vacunación. La esperanza de la vacunación. La vacuna en Brasil fue un tema muy problemático. No podemos ignorar la fuerza de los líderes políticos, Roberto. No podemos ignorar. Especialmente de los líderes políticos populistas. Agrega a eso líderes políticos populistas y negacionistas. Nuestro presidente siempre ha mostrado públicamente su desconfianza hacia la vacuna y ni siquiera hasta hoy ha se vacunado. Así, los estados de Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro tuvieron que hacer una carrera en busca de vacunas, actuando fuertemente en la paradiplomacia y negociando directamente con laboratorios y gobiernos extranjeros. Posteriormente, con base a medidas judiciales con la Corte Suprema, el gobierno federal se vio obligado gradualmente a aclarar cuál sería su plano nacional de vacunación y tomar acciones más consistentes, incluida la financiación y adquisición de vacunas. Y la Suprema Corte entendió también que la vacunación es un derecho y al mismo tiempo una obligación. Estabelecer grupos prioritarios por edad y comorbidades, así como grupos más vulnerables, como los indígenas. La vacunación en Brasil es, según la ley marco, una medida obligatoria, pero no se puede obligar físicamente a alguien a que se vacune. Hay consecuencias para quien no se vacuna, como por ejemplo, no ir a lugares como restaurantes, universidades, incluso el ambiente laboral. Algunos dirán, pero entonces la persona tendrá que dejar el trabajo, ser despedido porque no desea se vacunar. Pero ¿desde cuándo el derecho al trabajo puede afectar la salud y la vida de los demás? Obvio, la sanción debe ser proporcional y la consecuencia del objetivo de protección de la salud pública. Por ejemplo, no se prevé prisión, a menos que la persona infectada vaya a transmitir deliberadamente la enfermedad a los otros. Pero esa es una otra historia. Entonces, si no quiere vacunarse, no se vacune, pero debes asumir la consecuencia. Ese no es nada nuevo en América Latina. Por ejemplo, si no tienes la vacunación contra fiebre amarilla, no viajas. No se puede entender, ante los tantos muertos, más de 600,000 personas, no se puede entender que puede haber un derecho absoluto a no vacunarse, sin ninguna consecuencia. La vida en sociedad depende de eso, la responsabilidad que cada uno debe tener hacia el otro. Al fin, cierro este discurso afirmando que esta es la imagen brasileña de mucha lucha. Espero haber podido contribuir al debate y estoy disponible aquí o por el correo electrónico marcelolabanca@outlook.com o por el Instagram Labanca Marcelo. También con la esperanza de volver a verlos y conocerlos en persona después de este periodo difícil. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Vamos a la segunda experiencia, la experiencia española. Por lo tanto, la palabra a Marc Carrillo. Buenos días, buenas tardes a todos. Gracias a los colegas de México y de Italia por la deferencia de nuevo en invitarme a expresarme ante ustedes. Escuchando las dos primeras intervenciones, es obvio que podemos constatar que la relación entre pandemia y Estado de Derecho, la respuesta que el Estado de Derecho ha dado al problema de la pandemia, puede ser diversa, pero los problemas han sido muy semejantes. En el caso español, para afrontar la primera pregunta, ¿qué formas ha habido de estado de excepción? A diferencia del caso italiano, en el derecho constitucional español, en la Constitución está prevista de manera bastante precisa un modelo de derecho de excepción. Un derecho de excepción que adopta tres modalidades: estado de alarma, estado de excepción y estado de sitio. En el primer caso, estado de alarma, que es la segunda vez que ha sido declarado en España,
las consecuencias del mismo, de acuerdo con la Constitución, no son en ningún caso o no comportan en ningún caso una suspensión de derechos. Sí que ocurre ese efecto cuando se trata del estado de excepción o del estado de sitio. En todo caso, sí que, como consecuencia del estado de alarma, es posible que el poder público, que las administraciones públicas puedan, como consecuencia de la adopción de las medidas para hacer frente a la situación de crisis, pueden adoptar medidas que comporten una limitación, una restricción en grado diverso sobre derechos y libertades. Este es un tema importante y que ha ocupado al debate jurídico entre los jurisprudencistas españoles y, por supuesto, ha ocupado también a la actividad jurisdiccional de los tribunales ordinarios y, sobre todo, del Tribunal Constitucional. Es importante poner de relieve que, de acuerdo con la voluntad del constituyente, cuando se elabora la Constitución de 1978, la previsión del derecho a excepción quedaba explícitamente claro que el estado de alarma debía estar previsto para situaciones de crisis sanitaria, para inundaciones, para desastres naturales, en definitiva, situaciones de hecho de estas características vinculadas a la vida colectiva, pero no en ningún caso para razones o por razones de naturaleza política. Cuando se produjese una situación de crisis política, como consecuencia de una limitación inasumible de los derechos y libertades fundamentales, o bien cuando el funcionamiento normal de las instituciones estuviese en cuestión, entonces es cuando procedía el estado de excepción. Y el estado de sitio es el grado máximo de crisis política cuando se hubiese producido una situación en la que la soberanía del Estado, su integridad territorial, etcétera, o ante la eventualidad hoy no factible de un ataque extranjero, pues hubiese que tomar medidas de especial relevancia. Evidentemente, lo que se ha producido es una pandemia, una crisis sanitaria calificada como pandemia, por tanto, una crisis sanitaria global. Y en consecuencia, la decisión del gobierno de adoptar el primer grado de derecho de excepción del estado de alarma era la decisión razonable, era coherente, respetuosa con la voluntad del constituyente. La expresión jurídica del estado de alarma fue una serie de decretos con valor de ley, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, avalados posteriormente, después del primer estado de alarma, por el Congreso de los Diputados, en la Cámara Baja, avalados para un periodo de tiempo que podía oscilar con un máximo de 15 días. Y como consecuencia de la prolongación de la pandemia, pues el gobierno se vio obligado a conseguir 6 prórrogas del estado de alarma. Ese es el marco constitucional. Ese marco constitucional se ha de adaptar, al igual que en el caso de Brasil, a un modelo de Estado como es el Estado español, políticamente descentralizado, es decir, un Estado compuesto, es decir, integrado por el Estado en sí mismo y 17 comunidades autónomas dotadas no exclusivamente de autonomía administrativa, como sería el caso de Francia, sino de autonomía política, por tanto, de competencias legislativas propias, entre las cuales se encuentra la competencia en materia de sanidad. Es una competencia, al igual que en el caso brasileño, compartida, es decir, el Estado legisla las condiciones básicas, la regulación general y la ejecución de las medidas corresponde a las comunidades autónomas. Eso en el marco de una situación de normalidad constitucional. Sin embargo, en la medida en que se había de hacer frente a una pandemia y por tanto se aplicaba una situación de excepción, es decir, el derecho de excepción, a través de los decretos que les he
enunciado, el gobierno, en el primer caso, fruto de las competencias que le atribuye la Constitución, centralizó plenamente la gestión de la pandemia durante el primer periodo. Cuando se produjo la segunda fase de la pandemia y las subsiguientes prórrogas, las comunidades autónomas asumieron las competencias que inicialmente el gobierno había centralizado. Con ello terminó el diseño del marco constitucional español. ¿Qué consecuencias, desde un punto de vista jurídico, constitucional, han ocasionado las medidas adoptadas por el gobierno? Bien, con un retraso notable, el Tribunal Constitucional, después de más de un año del primer estado de alarma, se pronunció hace ya un medio año, mediante una sentencia, sobre un recurso de inconstitucionalidad que planteó el partido de extrema derecha existente en España, que tiene una representación ya muy respetable en el Parlamento, 55 diputados. Este partido de extrema derecha, claramente de obediencia franquista, el partido Vox, planteó un recurso de inconstitucionalidad considerando que los decretos del gobierno comportaban, por un lado, de facto una suspensión de derechos y al mismo tiempo anulaban el control parlamentario. Pequeño dato fáctico a tener en cuenta. En los primeros decretos avalados por el Parlamento, entre los partidos que dieron apoyo al gobierno para avalar sus medidas, se encontraba el propio partido de extrema derecha, lo cual no fue obstáculo para que después plantease un recurso de inconstitucionalidad. Desde un punto de vista político pueden ustedes comprender que la incoherencia era notable. Jurídicamente estaba perfectamente legitimado. Bien, insólitamente, el Tribunal Constitucional dictó sendas sentencias, una primera especialmente relevante, por la escasa mayoría de un magistrado a favor, 6 magistrados a favor y 5 en contra, es decir, solo por un solo magistrado, decidió que el decreto del gobierno era inconstitucional porque en realidad no había ocasionado una suspensión, perdón, una limitación, una restricción de derechos, sino que en realidad había suspendido derechos, sobre todo la libertad de circulación y otros derechos fundamentales, pero sobre todo la libertad de circulación y residencia, es decir, la libertad deambulatoria de los ciudadanos. Bien, la consecuencia del planteamiento del Tribunal Constitucional es que las medidas adoptadas por el gobierno fueron inadecuadas porque debía haber utilizado lo que, de acuerdo con la Constitución, está previsto para crisis políticas, no para crisis sanitarias, que es el estado de excepción. Pero es evidente que la crisis sanitaria no fue una crisis política, no fue una crisis de orden público. Insólitamente, se puede afirmar que ha sido el Tribunal Constitucional, sobre todo del ámbito de la Unión Europea, el único tribunal que ha declarado inconstitucional las medidas adoptadas por el gobierno. Creo que ha sido una sentencia, tanto la primera como la segunda, que consideró que el Parlamento no había ejercido el debido control parlamentario del gobierno. Creo que es una sentencia jurídicamente muy desafortunada, más allá de que, desde el punto de vista político, claramente pueda ser interpretada como una voluntad explícita de desgastar al actual gobierno de coalición de izquierdas en España. Pero jurídicamente, que es lo que interesa poner de relieve aquí, el tribunal se ha adentrado en un terreno proceloso, un terreno de imposible resolución, y era establecer una dificultosa distinción entre lo que significa limitación, restricción de derechos y suspensión de derechos. Y al mismo tiempo ha ignorado completamente algo que un Tribunal Constitucional debía tener en cuenta. Y en este sentido tomo como referencia a la que me parece plausible decisión del Conseil Constitutionnel francés,
Respecto de un tema muy semejante, sobre las medidas para adoptar frente a la pandemia, donde el Tribunal francés, el Consejo francés, decía que, concretamente, que en determinados ámbitos la jurisdicción constitucional no tiene suficientes argumentos como para, desde un punto de vista técnico, evaluar técnicamente la naturaleza de las medidas sanitarias que se han adoptado. Y que, sin embargo, a la luz de lo que un tribunal no puede olvidar, que es el juicio de proporcionalidad, en el caso francés se entendió que las medidas eran proporcionales. En el caso español, yo creo que el Tribunal Constitucional Español perdió una gran oportunidad para aplicar el test de proporcionalidad y verificar si las medidas adoptadas por el gobierno eran idóneas, eran necesarias y al mismo tiempo si eran stricto sensu proporcionales. Les pongo de relieve el despropósito jurídico del Tribunal Constitucional Español porque consideró que efectivamente se había lesionado la libertad de circulación porque de hecho se había producido una restricción tan grave que de facto suponía una suspensión. Y sin embargo, con el mismo argumento avala las decisiones la argumentación que dio el Tribunal Constitucional respecto del derecho a la educación. Se cerraron las escuelas, la enseñanza se hizo online, como en otros países, y en este sentido el Tribunal Constitucional no plantea ningún obstáculo y dice que las decisiones fueron correctas. La pregunta inmediata que uno debe hacerse es ¿por qué en materia de enseñanza y de derecho a la educación las medidas eran adecuadas y las mismas medidas eran inadecuadas respecto de la libertad de circulación y residencia? Cuando, por otra parte, como en otros países, es evidente que no se había producido una suspensión ni un impedimento absoluto de la libertad deambulatoria porque el ciudadano, a pesar de quedar confinado en casa, podía, por supuesto, ir al trabajo en aquellos trabajos que se consideraban esenciales, al mismo tiempo podía ir al supermercado para comprar los productos de primera necesidad de la alimentación, podía ir a la farmacia a comprar medicamentos y podía ir, en su caso, al médico y ser asistido en un hospital. Eso nada tiene que ver con una crisis política, que es lo que hubiese legitimado la declaración del estado de excepción. Bien, el segundo tema que nos plantea el profesor Romboli y los colegas mexicanos es cuáles eran los derechos fundamentales más en conflicto. Obviamente, ya lo he puesto de relieve, el primero, la libertad de circulación. Otro que fue objeto de discusión doctrinal y discusión en el ámbito jurisdiccional fue el derecho de reunión y sobre todo el derecho de manifestación, el derecho de protesta en la calle. La pandemia se inicia, como en todo el mundo prácticamente, hacia marzo, abril de 2020. El 1 de mayo, fiesta del trabajo, es objeto de celebración en todo el mundo, como todos los presentes saben. Después de la pandemia, al cabo de un mes y medio, pues determinados sindicatos decidieron convocar, no obstante, una manifestación en celebración del 1 de mayo y como instrumento de protesta, como es habitual, respecto de condiciones laborales, sociales, etc. Aquí hubieron casos diversos en los que los tribunales superiores de justicia, que dentro de la Organización Judicial Española es una organización judicial, todo se ha dicho, no federal, es un Estado descentralizado, pero el Poder Judicial es único en el Estado. Los tribunales superiores de justicia, que tienen ámbito territorial en cada una de las 17 comunidades autónomas, pues adoptaron decisiones diversas respecto de si era procedente o no permitir la realización de una manifestación por el 1 de mayo, siempre cuando que las medidas adoptadas por los organizadores pudiesen asegurar las condiciones sanitarias de la misma y no afectar al conjunto de la población. Y hubieron resoluciones diversas, todas fundamentadas en la aplicación razonablemente correcta de el criterio de proporcionalidad.
ponderando, por un lado, la gravedad de la limitación del ejercicio de un derecho fundamental y al mismo tiempo las medidas adoptadas por los organizadores para asegurar la salud de los ciudadanos que se manifestaban protegidos, incluso en vehículos, en coches, etcétera, etcétera. Otro derecho que ocasionalmente ha sido objeto de debate ha sido, por supuesto, el ya citado derecho a la educación y los instrumentos a través de los cuales se ha ejercido el derecho a la educación de manera precaria a través de las computadoras, el sistema online, donde, como es evidente y se ha puesto de relieve en las intervenciones anteriores, no todas las personas tenían acceso ni facilidades técnicas, estructurales y cognitivas para utilizar una computadora. Aquí es donde ha actuado la acción positiva del Estado y ciertamente la respuesta del Gobierno en general, dentro de las posibilidades, ha sido plausible. Y para acabar, el tercer y último punto, la vacunación obligatoria o no obligatoria. La respuesta de los poderes públicos en España ha sido la siguiente. La vacunación es una consecuencia del derecho a la salud. El derecho a la salud está regulado por ley y la atención que requiera afrontar el derecho a la salud mediante la vacunación está prevista por ley. Por tanto, en este sentido, la cobertura jurídica es correcta. ¿Obligación de vacunarse? Obviamente no. El criterio italiano de la recomendación ha sido objeto de toda la comunicación pública que las diversas administraciones públicas en España, sobre todo las que tienen competencias ejecutivas en materia de sanidad, que son las comunidades autónomas, salvo la primera fase del estado de alarma, que fue el Estado, pues llevaron a cabo recomendaciones instando a la población a vacunarse, pero naturalmente eso no era una obligación y desde luego en España, en un grado reducido, ha habido también movimientos negacionistas, no de la manera, con perdón, tan obscena como se han llevado a cabo, por ejemplo, por parte del presidente de la República Brasileña. ¿Cómo hacer frente al negacionismo? ¿Cómo hacer frente a la negativa de los ciudadanos que con su invocación máxima, libérrima, su libertad personal, podían poner en peligro la salud de otras personas? Bueno, la no vacunación, me acojo a lo que se ha dicho anteriormente, comportaba y ha comportado hasta hace poco pues una limitación notable para los ciudadanos que han decidido no vacunarse, que es el impedimento de acceso a centros de cultura, a centros públicos, a transportes, etcétera, etcétera. Ha sido, en definitiva, la recomendación ha sido entendida como, y las medidas para vacunarse, para instar a vacunarse, como un elemento disuasorio, porque en caso de no vacunarse, ciertamente el ciudadano se encontraba en una situación de deficiencia en la vida colectiva. Hasta aquí, por tanto, mi aportación en esta primera fase del debate. Gracias a todos. Muchas gracias, profesor Marc Carrillo. Vemos ahora de la España a la Francia con la intervención de Guillaume Tussaud, que tiene la palabra. Muchas gracias. Antes de todo, quiero agradecer a Roberto Romboli su invitación. Es un honor inmenso estar aquí con destacados colegas y amigos. En cuanto a la primera pregunta, si hubo una forma de estado de excepción en Francia, quiero decir que no ignoramos los estados de excepción o los regímenes derogatorios de la normalidad constitucional o legislativa en Francia. Primero, en la Constitución tenemos el famoso artículo 16, quien permite al presidente tomar todo tipo de decisión en caso de amenaza sobre las instituciones de la República,
sobre la independencia de la nación, sobre la integridad del territorio o el cumplimiento de los compromisos internacionales de la República. Cuando hay una amenaza grave e inmediata, pertenece al presidente decidirlo y encargarse de salvar la nación como en la dictadura romana. Otro régimen constitucional es el del artículo 36 de la Constitución, el del estado de sitio decretado por el Consejo de Ministros y que desaparece automáticamente después de 2 días, salvo que esté confirmado por el Parlamento. Esos dos tipos de regímenes de emergencia constitucionales no parecieron apropiados para enfrentar la crisis del COVID, de modo que debemos enfatizar los regímenes legislativos de excepción. Y tenemos desde 1955 un estado de emergencia legislativo previsto por una ley en materia de seguridad, de antiterrorismo. Fue inventada esa ley durante lo que en Francia oficialmente se llaman los eventos de Algeria, pero que en realidad fueron una verdadera guerra civil. Ese estado de emergencia, establecido en 1955, fue renovado especialmente en 2015 con los atentados de París. Y ese estado de emergencia es decidido por un decreto en el Consejo de Ministros, es decir, por una decisión del presidente de la República, y puede ser declarado para todo el territorio francés o solamente para partes del territorio en caso de peligro inminente resultando de problemas graves en cuanto al orden público o bien en caso de calamidad pública, es decir, una catástrofe natural. Como el estado de sitio, su duración es de 2 días y debe ser prorrogado por una ley del Parlamento. En ese régimen, el Ejecutivo, es decir, la administración y en especial el primer ministro y los prefectos, quienes son los delegados del gobierno a nivel local, pueden tomar medidas para preservar la seguridad pública y pueden establecer la prohibición de manifestaciones, de todo tipo de reunión pública, pueden requerir la presencia de personas o de cosas que tienen esas personas, puede imponer a unas personas quedarse en un sitio especial, en un lugar especial. Y hemos vivido bajo ese estado de emergencia desde 2015 hasta 2017. Tampoco ese tipo de estado de emergencia legislativo podía convenir para enfrentar la pandemia del COVID, de modo que se inventó un nuevo estado de emergencia, el estado de emergencia sanitaria. Y la cuestión, la pregunta inicial, el problema inicial es si el derecho constitucional francés permite la creación de estados de emergencia legislativos no previstos por la Constitución. El Consejo Constitucional lo admitió en 1985 a propósito de los eventos en Nueva Caledonia, a propósito de hechos de terrorismo, de conflicto interno a Francia y a sus territorios fuera de la metrópoli. El Consejo Constitucional reiteró esa jurisprudencia validando la creación por el legislador francés del estado de emergencia sanitaria, creado en marzo de 2020 y codificado en el Código de la Salud Pública. Básicamente, ese régimen está decidido por un decreto en Consejo de Ministros, de manera muy parecida a lo que sucede con el estado de emergencia antiterrorista, sobre un informe, después de un informe del ministro de la Salud y considerando los datos científicos. El estado de emergencia sanitaria puede ser declarado sobre
todo el territorio de Francia o solamente sobre una parte más afectada por la crisis. La crisis está definida como una catástrofe sanitaria poniendo en peligro, por causa de su naturaleza y de su gravedad, la salud de la población. Hay, después de la declaración del estado de emergencia, una información para las dos asambleas legislativas y el estado de emergencia solo puede durar un mes y después de ese mes debe ser autorizado, su prolongación, su renovación debe ser autorizada por el Parlamento. Cuando estamos en un régimen de estado de emergencia sanitaria, es posible al primer ministro tomar una serie muy importante de medidas para enfrentar la crisis. Por ejemplo, reglamentar o prohibir la circulación de personas y de vehículos. Imponer a las personas quedarse en casa. Imponer una cuarentena. Imponer aislamiento de categorías específicas de personas. Imponer que todos los comercios o ciertas categorías de comercios sean cerradas. Imponer que la interdicción, la prohibición de manifestaciones o de todo tipo de reunión pública. Y muchas otras, pero lo que quiero decir es que tenemos toda una lista de las cosas excepcionales que puede decidir el primer ministro para afrontar la crisis sanitaria. Tenemos también la posibilidad para el primer ministro de delegar unos de esos poderes muy enérgicos a los prefectos, es decir, a sus delegados a nivel territorial. Y tenemos un enclavamiento de delegación y subdelegaciones sucesivas. En caso de violación de esas prescripciones del primer ministro, se pueden imponer multas y si hay una sucesión de infracciones dentro de un mes o dentro de 3 meses, las multas crecen también. De modo que se inventó en unos días, muy rápidamente, todo un régimen ahora codificado en la legislación normal, clásica, para tiempos ordinarios, sobre el estado de emergencia. 9 leyes fueron aprobadas a propósito del estado de emergencia. La primera, la de marzo de 2020, que inventó el régimen de estado de emergencia. Una primera ley de prorrogación y después otras leyes cuyo título es muy extraño. Su título es Ley que organiza la salida del estado de emergencia sanitaria. Pero en vez de organizar la salida del estado de emergencia sanitaria, organiza otro régimen que no se llama estado de emergencia sanitaria, sino salida o proceso de salida del estado de emergencia sanitaria, pero que a veces es aún más estricto que el régimen del estado de emergencia sanitaria. Después tuvimos otra declaración de estado de emergencia, prorrogación y otras leyes de gestión de la salida de la crisis sanitaria, es decir, un nuevo estado transitorio de salida del derecho del régimen de excepción. Después, una otra ley de prorrogación y finalmente una ley del 22 de enero de 2022 que reinforza las herramientas de gestión de la crisis sanitaria y modifica el Código de la Salud Pública. Todas las medidas que puede tomar el primer ministro dentro del estado de emergencia sanitaria o dentro de los regímenes de salida progresiva, etcétera, deben ser motivadas por las razones de salud pública y pueden contestarse, criticarse, discutirse frente a la jurisdicción administrativa. Ahora,
vivimos bajo un régimen de excepción, un régimen de salida transitorio, etcétera, del estado de emergencia sanitaria hasta el fin del mes de julio de 2022. Hubo una prolongación, una renovación del régimen hasta ese momento por causa de las elecciones presidenciales y de las elecciones legislativas que hubieron impedido al Parlamento tomar decisiones muy rápidamente, porque tenemos una renovación dentro de 2 semanas de todo el Parlamento. Pues tenemos una sucesión de regímenes, una superposición de regímenes. Segunda pregunta, ¿qué derechos fueron limitados y qué limitaciones deben enfatizarse? Primero, lo más destacable, me parece, es en términos de separación de poderes. Hubo una limitación masiva del poder del Parlamento. Hubo una limitación del poder, es decir, de la autonomía de las colectividades territoriales y una centralización increíble de la decisión política en las manos del primer ministro, es decir, en Francia, en las manos del presidente de la República, en las manos del gobierno y en las manos de un Consejo de Defensa, que es un órgano administrativo, consultivo, que ordinariamente no tiene una importancia mayor, pero que sí durante la crisis del COVID tuvo una importancia mayor. Y casi ese grupo de expertos designados por el Ejecutivo se sustituyó al gobierno, de modo que hubo una sucesión de movimientos de centralización de la decisión política y una presidencialización de la comunicación de crisis. En cuanto al otro aspecto del constitucionalismo, después de la separación de poderes, los derechos fundamentales fueron afectados como en los otros estados, la libertad de circulación, es decir, todas las generaciones de derechos fundamentales fueron conocieron una suspensión o una limitación muy importante. Primero, libertad de circulación, durante en especial el confinamiento, cerrada de lugares, necesidades de justificaciones especiales para salir, limitación de la duración de las salidas. Las libertades económicas también fueron afectadas, la actividad profesional, los restaurantes fueron cerrados, los cinemas fueron cerrados, todas las actividades culturales fueron imposibles, lo que implica también el derecho de acceso a la cultura, la libertad de asociación, el derecho al ocio, la libertad de reunión, por consecuencia la libertad religiosa, la protección de datos, y el derecho a la privacidad, se dice privacidad, el derecho a la privacidad fueron involucrados en la utilización de aplicaciones gubernamentales para registrar las autorizaciones de movimiento o para certificar la vacunación o el Green Pass. Los derechos, el derecho a la educación, el derecho al acceso a un tribunal, y para todos esos derechos hay una dimensión de violación o de limitación del principio de igualdad. Por supuesto, el confinamiento no tiene los mismos efectos para una familia que vive en una grande casa y para una familia de, no sé, con 5 hijos que vive en un pequeño apartamento en el centro de París. No se vivió el confinamiento de la misma manera. También hubo un problema de igualdad porque cuando no había ninguna posibilidad de mandar a los niños a la escuela, los niños estaban en casa y frecuentemente son las mujeres que se ocupan, que se cuidan de los niños, mientras que ellas deben trabajar en la casa. Y hay el problema que ha subrayado Roberto
Por ejemplo, si los dos padres tienen que trabajar en su casa con un ordenador, también los niños tienen la escuela con el ordenador, pero si, por ejemplo, hay 3 niños, no todas las familias pueden tener 5 ordenadores funcionando al mismo tiempo y utilizando la misma conexión en Internet. Los derechos de los extranjeros, los derechos laborales también fueron involucrados y limitados o suspendidos durante la crisis. Y lo peor de todo, y se conecta con la cuestión de la separación de poderes, fue que hemos constatado una debilidad de los contrapoderes. Cierto que la declaración de estado de emergencia sanitaria solamente tiene una duración limitada y después el Parlamento ha impuesto al gobierno pedirle al Parlamento la renovación del estado de emergencia. Pero fue algo artificial porque casi sistemáticamente, muy rápidamente, el Parlamento ha validado casi sin debatir en emergencia, otra forma de emergencia, la renovación de los estados de emergencias sanitarias o la adopción de todos los regímenes transitorios de salida progresiva, etcétera, etcétera. Simplemente porque políticamente el precio político para los que rechazaban las medidas o que querían discutir la oportunidad o la proporcionalidad de las medidas era demasiado importante frente a sus electores. Y también hubo una forma de unión nacional buena para enfrentarse con la crisis, pero eso condujo a una forma de esterilización del debate político. En cuanto a los controles jurisdiccionales, el juez administrativo funcionó muy bien con una procedura de emergencia procesal, el référé liberté, pero no canceló ninguna medida o solamente de manera muy excepcional en cuanto a la posibilidad de abrir los edificios religiosos o las salidas en los establecimientos que acogen personas viejas. En cuanto al Consejo Constitucional, adoptó una posición de self-restraint que puede recomendarse porque el Consejo Constitucional no tiene ningún conocimiento en términos de salud. Hay un problema más general de información a propósito de esa enfermedad, de esa epidemia, y en términos de separación de poderes, puede parecer una buena cosa que el Consejo Constitucional deje al gobierno la toma de decisiones que son decisiones políticas, que involucran toda la comunidad nacional. Sin embargo, eso condujo a que no se puede realmente hablar de un control de proporcionalidad, propiamente dicho, sino de un control de la falta de máxima o evidente o mayor disproporción en las medidas tomadas. De modo que el Consejo Constitucional admitió el principio mismo de los estados de emergencia sanitaria y ha validado todas las leyes de renovación, de prorrogación de esos regímenes de excepción. En cuanto al último tema, la vacunación, me parece que debemos distinguir dos cosas cuando discutimos el derecho a la salud. Hay el derecho individual a la salud y también un derecho colectivo o la perspectiva colectiva de la salud pública. Y en ese debate se puede discutir si hay una compatibilidad o cómo se armonizan el derecho individual
a la salud y el derecho colectivo a la salud, que puede imponer obligaciones a los individuos de vacunarse. En Francia no se impuso la vacunación de manera general, no fue mandatorio, salvo para unas categorías especiales de personas, por ejemplo, los que trabajan en los hospitales, para los militares, para los estudiantes en medicina, para todos los profesionales en la área profesional de la salud. Pero de manera general no hubo ninguna obligación. El gobierno hizo una distinción entre el pase vaccinal y el pase sanitario. Impuso solamente el pase sanitario, es decir, tener la vacunación o otra forma de certificación que alguien no está contaminado, por ejemplo, un test, pero el gobierno utilizó una técnica muy cercana a los nudge y impuso que si no hay vacunación, el individuo debe demostrar que no está contaminado, es decir, que debe demostrar que ha hecho un test y debe pagar su test. De modo que no hay ninguna obligación de vacunación, pero progresivamente el precio de no vacunarse crece porque para ir al restaurante, para ir al cinema, es necesario pagar todos los 2 días un test. De modo que hubo una forma de incitación a vacunarse. El Consejo Constitucional fue y es una de las pocas invalidaciones o inconstitucionalidades que ha constatado, invalidó la terminación automática de contratos de trabajo por falta de vacunación e impuso que solo en materia de derecho laboral una suspensión del contrato se resulte de la falta de vacunación en caso de vacunación obligatoria. Un comentario final. Me parece que en Francia tenemos un problema en el debate público, que es el problema de la banalización de la excepción. Nos estamos acostumbrados a vivir con la emergencia antiterrorista de seguridad, ahora con la emergencia sanitaria, y esas leyes de circunstancias que dan mucho poder al gobierno, que toman mucho poder del Parlamento, finalmente se transfieren al derecho común. Ahora, todas las medidas del derecho de excepción, del derecho de emergencia antiterrorista, están en el Código de la Seguridad Pública, en el Código Penal, es decir, están en el derecho normal. Y también las provisiones sobre el derecho de emergencia sanitario están en el Código de la Salud Pública, de forma que se acepta esa banalización de lo que normalmente era anormal o solamente provisional o solamente excepcional. De modo que parece ser un papel importante de la doctrina jurídica describir y también presentar esos estados de emergencia a la ciudadanía para que ella pueda debatir de la oportunidad de esos regímenes excepcionales, pero que aparentemente son más normales, más clásicos, más comunes que excepcionales ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillaume. Vamos a terminar la primera ronda de intervenciones con la intervención de Ricardo Silva sobre la experiencia de casa, es decir, la experiencia mexicana. Ricardo, cuando quieres.
Muchas gracias al profesor Romboli, desde luego también a las instituciones convocantes. Para mí es un gusto platicar aquí con grandes colegas sobre este tema que, pues bueno, creo yo que apenas inicia. Fue una pandemia que nos sorprendió a todos y que nadie estábamos preparados ni desde la perspectiva jurídica y quizá menos desde la perspectiva sanitaria para responder. Se ha convertido, creo yo, en un gran reto, desde luego desde la perspectiva de salud, pero también desde la perspectiva constitucional. Y creo que el tema del intercambio de opiniones y de condiciones en las distintas latitudes de lo que ha pasado y las reacciones que ha habido entre la defensa de los derechos y la necesidad de las entidades gubernamentales de poder tomar decisiones para poder solucionar los conflictos que generó la propia pandemia, no solo en la condición de salud individual de cada familia, sino también pues en la dinámica social, porque la pandemia alteró todas y cada una de los nexos y de las relaciones en la propia sociedad. Se alteró el trabajo, se alteró la condición familiar, se alteró desde luego la convivencia diaria con cada una de las personas. Y desde luego, pues obviamente esta dinámica constitucional que hemos tenido ya en México, desde luego, desde hace 10 años, hoy curiosamente festejamos aquí en México la reforma constitucional de 2011, se cumplen ya 11 años de esta reforma constitucional, en donde ya hablaré un poco más adelante de esto. México cambió su narrativa, y no solo su narrativa, sino la forma en la que se implementa, se enseña y se aplica el derecho en México a partir de esta visión de los derechos y de la persona como centro del propio ordenamiento jurídico. Pero curiosamente, precisamente esta discusión constitucional de la protección de derechos, de la protección de la propia persona, entró en una tensión evidente frente a la necesidad de los estados de poder solucionar un conflicto general, sanitario y urgente. En el caso mexicano, nosotros en la Constitución tenemos contemplado un artículo, el artículo 29 de la propia Constitución, que establece aquellas condiciones a partir de las cuales puedan suspenderse y restringirse derechos. Me parece que en el contexto mexicano la situación fue un tanto atípica, como seguramente, y así lo he escuchado en algunas otras latitudes. ¿Por qué? Porque eh, una cuestión que quizá en México sí se diferenció fue que aquí hubo, no sé si llamarlo miedo, pero por lo menos sí mucha reserva a poder activar el mecanismo contenido en este artículo 29 constitucional que nosotros hemos conocido como suspensión de garantías. Y esto, desde la perspectiva, sí, de esa reforma constitucional de 2011 de la que ya he hablado, en donde se asimilaron los conceptos de suspensión y restricción de derechos. Con esta idea de que los derechos pudieran fortalecerse y restringirse en condiciones totalmente excepcionales, ambos conceptos, tanto el de suspensión como restricción, recaen en este mecanismo 29 previsto en el 29 constitucional, que se refiere precisamente a la suspensión de garantías. Pero las autoridades mexicanas, en este caso, no quisieron acudir a este mecanismo y en realidad la perspectiva de las entidades gubernamentales se dirigió a emitir, sí, disposiciones de carácter general que contenían restricciones de derechos, pero no necesariamente cumplieron con todos y cada uno de los lineamientos que la propia Constitución establecía para este tipo de casos. Desde luego, lo que hicieron las autoridades fue primero pregonar que no iban a implementar un estado de emergencia, que no se iba a determinar la necesidad aquí de suspender garantías. Sin embargo, que se iban a emitir poco a poco cierto tipo de reglas o de disposiciones a nivel general que fueran atendiendo las necesidades, digámoslo, de manera particular o de manera concreta. La suspensión o limitación, sí, como lo establece la propia Constitución, de cierto tipo de derechos que resultaban estrictamente indispensables para atender la emergencia, pero no una suspensión de carácter general. Y me parece que esta perspectiva que tomaron las autoridades, sí, por una narrativa quizá más política de defensa de derechos,
y de no acudir al artículo 29 constitucional, me parece que permitió que las autoridades pudieran brincar muchas de las garantías existentes en la propia Constitución para evitar arbitrariedades en este tipo de toma de decisiones. Desde luego, la autoridad estaba frente a una dicotomía en cuanto a poder realmente atender la situación sin necesidad de acudir a tantas reglas que para ellos parecieran muy burocráticas para poder tomar estas decisiones. Y me refiero a que el artículo 29 constitucional prevé precisamente que esta suspensión de garantías puede darse en 3 casos. Primero, desde luego, cuando haya una invasión o una perturbación grave a la paz pública. Y hay una, digamos, regla indeterminada en donde se pudiera colocar esta situación de la pandemia y de la afectación del COVID y que la propia Constitución lo establece como una situación en donde la sociedad se encuentre en una situación grave de peligro o de conflicto. Pareciera que la epidemia y después pandemia que fue evolucionando en 2020 se convirtió en una situación grave que debía atenderse. Para poder suspender garantías o derechos, este artículo 29 constitucional establece cierto tipo de reglas, entre ellas que es el presidente de los Estados Unidos mexicanos quien puede dictar esta suspensión, que debe de hacerlo evidentemente con aprobación del propio Congreso de la Unión o en su caso de la Comisión Permanente, que la limitante de estas medidas tiene que ser exclusivamente a aquellos derechos que realmente o aquellas barreras que puedan convertirse como obstáculo para poder hacer frente a la propia situación, algún derecho que impida o su ejercicio impida que se pueda atender o hacer frente a esta emergencia. Desde luego que estas medidas sean solo de carácter temporal, mediante prevenciones generales y que obviamente no se dirijan a ninguna situación en particular. Y esta reforma constitucional de 2011 con una peculiaridad porque agregó en este artículo 29 cierto tipo de lo que se ha denominado una cláusula intangible o normas que tienen una protección reforzada, derechos que tienen una protección reforzada, incluso en el caso de suspensión de garantías. Y en este caso se dice, estas medidas que se tomen y que se dicten suspendiendo derechos en ningún caso podrán disminuir o restar o violar principios constitucionales como la no discriminación, el reconocimiento de la personalidad, el derecho a la vida, la integridad personal, la protección a la familia. En fin, son un grupo, un listado de derechos en donde el Estado tiene un deber reforzado de atenderlo y no suspenderlos o bajo pretexto de atender la propia situación de emergencia. Me parece que hay 2 elementos que aquí suenan y que resultan importantes destacar. Primero, que las obligaciones impuestas en el artículo 29 constitucional refieren precisamente a que las decisiones sean fundadas y motivadas, es decir, que realmente den razones suficientes las autoridades de por qué están restringiendo y por qué no. Y segundo, que realmente las decisiones que se tomen sean proporcionales, es decir, que puedan realmente ser sacrificios a los propios derechos que estén equilibrados frente a las decisiones o al beneficio que se va a obtener por el otro lado. Y desde luego que cumplan con principios, el principio de legalidad, racionalidad, proclamación y publicidad. Y el segundo elemento que me parece relevante es que estas medidas podían ser objeto de análisis por la Suprema Corte de manera oficiosa. Ninguna de estas reglas constitucionales, en los términos en los que está establecido el artículo 29 constitucional, fue cumplida. ¿Por qué? Porque la narrativa de las autoridades fue: no estamos en esta situación de emergencia, no estamos en esta condición para entrar y solicitar esa suspensión de garantías, y lo que voy a hacer es ir restringiendo derechos de acuerdo a lo que tengo. Y esto quizá con digamos, con este paréntesis, con este interrogante, me parece que se contesta la primera pregunta que se nos formuló. Si ha habido o no un estado de excepción en el caso mexicano, no se decretó. A pesar de haber reglas en el artículo 29 constitucional, no se consideró viable poderlo hacer, aunque de facto sí hubo un estado de excepción. ¿Qué fue lo que hizo entonces para poder contestar la segunda pregunta a la autoridad mexicana? Primero, emitir un acuerdo general que no pasó
por toda esta lógica y toda esta dinámica del artículo 29 constitucional. Desde luego, otra vez recordando este interrogante de si tenía o no posibilidades la autoridad de acudir al 29, la obligación de acudir a este 29 con estas garantías y con esta protección, o ello no era necesario, partiendo de la narrativa política de que era suficiente con que se emitieran estos acuerdos generales y era necesario, antes de ir al Congreso de la Unión, poder atender de manera clara la situación sin tanto paso burocrático, llamémoslo así. ¿Qué fue lo que hizo? Implementó un acuerdo general en donde lo primero que hizo fue identificar quiénes eran las personas en condiciones vulnerables o en con condiciones de vulnerabilidad y identificó cierto tipo de grupos que obviamente tenían que ser protegidos, tanto desde la perspectiva obviamente de la edad como también desde la perspectiva de salud, aquellos que con ciertas comorbilidades tenían que ser protegidos. Segundo, determinó en este acuerdo general, en esta prevención, una suspensión total de las actividades escolares. Tercero, determinó una suspensión de actividades y solo permitió en ciertas ocasiones, bajo ciertas condiciones, la realización de actividades esenciales, suspendió ciertos eventos masivos, la totalidad en un inicio y después fue abriendo poco a poco eventos masivos y finalmente dio algunas indicaciones sobre salud. Contestando a la segunda pregunta, ¿qué derechos y qué limitaciones se pueden enfatizar? Pues aquí en realidad vimos una afectación múltiple de muchos derechos, ¿no? Ya quienes me han antecedido, los colegas y las colegas que van a hablar de este tema, casi todos vamos a coincidir en que muchos derechos fueron afectados. Los derechos de la libertad de tránsito, a la circulación, la libertad de comercio, trabajo, industria, el propio derecho a la educación, el acceso a la justicia, el derecho a la salud, en fin, muchos derechos tuvieron limitaciones y restricciones que se fueron dando tanto de facto como por decisiones de la propia autoridad. En el caso mexicano, la libertad de tránsito y circulación no fue una disposición federal en donde se limitara la salida de la ciudadanía, no hubo limitantes ni toques de queda, como se llaman, y desde luego en cada entidad federativa, de acuerdo a las condiciones, se delegó esta posibilidad de poder restringir o no la propia libertad de tránsito. En el caso de la Ciudad de México, lo más que tuvimos en algún momento fue algo a lo que ya estamos acostumbrados, en donde los autos dejaron de circular desde hace muchos años. La Ciudad de México ha implementado un sistema por los niveles de contaminación, en donde a ciertos grados se implementa de contaminación, se implementa una contingencia y se limita el que pueda circular con tu auto. De esa forma, hubo una limitante que no se dio mediante ley. Y esto sí es importante decirlo, las restricciones y las limitaciones que hubo a los derechos se dieron mediante acuerdos generales salidos desde el Poder Ejecutivo y que no hay o no cumplen con esta medida que cualquier tratado internacional o incluso la propia Constitución establece, en donde las restricciones deban de darse a través de leyes formales y materiales, ¿no? En cuanto a la libertad de comercio, trabajo e industria, este acuerdo lo que hizo fue separar entre actividades esenciales o no. La discusión estuvo precisamente en determinar qué era lo esencial o no. Y curiosamente, la legislación mexicana se puso a prueba porque pues mucho del trabajo se mandó a distancia y nuestra ley laboral no estaba ajustada a las necesidades, condiciones y respeto a los derechos laborales de los trabajadores en cuanto al trabajo a distancia, lo cual llevó a que necesariamente se reformara la Ley Federal del Trabajo y que justo en plena pandemia el Congreso de la Unión aprobara una Ley Federal del Trabajo y las condiciones que debían de cumplirse tanto el patrón como con los trabajadores respecto a este trabajo a distancia, ¿no? Tiempos, espacios, a qué estaba obligado el patrón a entregar, si estaba obligado o no a pagar la luz y el teléfono y el internet que estaban utilizando los propios trabajadores. Cuestión que además fue problemática porque se aprobó una ley con estas condiciones de garantía, pero el propio acuerdo general establecía otras reglas, o los acuerdos generales establecían otras reglas respecto a este trabajo y las condiciones del propio trabajo. Desde luego, también el tema del derecho a la educación es un tema totalmente relevante porque aquí sí la brecha entre la educación pública y la privada fue brutal. Aquellos que contaron con los sistemas económicos y necesarios para poder dirigir y para poder ayudar, sobre todo en educación básica, a los estudiantes, pues realmente generaron un retraso mucho menor.
Pero en el caso mexicano, la brecha fue tal que en el caso de educación pública, incluso los estudiantes de educación básica tomaron clase por televisión. Ya escuchaba en intervenciones anteriores en donde el traslado del Estado mexicano no fue responsabilizarse sobre el derecho a educación, sino trasladaron toda la educación a cada una de las casas, a cada una de las familias, a las madres, a los padres, que eran los que estaban encargados de poner a los niños frente a la televisión y verificar que se estuvieran cumpliendo este tipo de educación y este tipo de obligaciones dentro del propio sistema educativo, lo cual evidentemente pues puso un poco contra la pared no solo a las familias mexicanas, sino a la sociedad en su conjunto, porque habrá que hacer los diagnósticos, pero sí hay un retraso fuerte en el propio derecho a educación, precisamente criticando las políticas de implementación, sobre todo en educación pública básica, que tomó el gobierno del Estado mexicano al delegar a las familias mexicanas esta educación. Y finalmente, creo que para contestar esta segunda pregunta, el derecho de acceso a la justicia, que pues como pasa en el contexto mexicano, hay también una brecha enorme entre la justicia federal y la justicia local. La justicia federal reaccionó sí mucho más rápido, precisamente por sus niveles de digitalización, y pareciera que hubo un retraso mucho menor dentro de los tribunales a la impartición de justicia por esta digitalización, lo cual frente a la justicia local fue abiertamente distinto. Cada una de las entidades federativas sufrió en mayor o menor medida. Podemos tomar el caso de la Ciudad de México, en donde las decisiones que se tomaron fueron decisiones delicadas, incluso en el cierre de tribunales y el acceso al propio tribunal un día sí y un día no, lo cual generó necesariamente que pues la duración de los juicios se incrementara considerablemente y que pues esto no puede dejarse ver como finalmente una restricción de efectividad o de eficacia al derecho de acceso a la justicia. Hoy los tribunales, sobre todo los tribunales locales, están sufriendo este tipo de decisiones que se tomaron desde las entidades gubernamentales, desde las autoridades, de restringir el acceso a los tribunales y de no tener las condiciones digitales suficientes para poderlo hacer. Insisto, sobre todo en la parte local. Finalmente, en estos últimos minutos, tomaré muy rápido la tercera pregunta con dos vertientes, la visión de la vacunación desde una perspectiva de derecho y desde una perspectiva de obligación. Creo que desde la perspectiva del derecho también hay una dura crítica a lo que a las propias decisiones gubernamentales frente a la accesibilidad, disponibilidad en temas de vacunación. Desde luego en México sí fue vista la vacunación como un derecho y como el Estado estaba obligado a suministrar esta inmunización y esta vacunación. Sin embargo, lo criticable en esta perspectiva fue la política implementada para poder suministrar la vacuna, la sectorización e incluso la posible discriminación que hubo, que llevó a que se activaran pues distintos mecanismos de control constitucional como juicios de amparo. Jueces tuvieron que intervenir, por ejemplo, en la necesidad de poder vacunar a menores de edad, ¿no? El grupo entre menores de 5 a 11 años, en donde el Estado abiertamente consideró que los menores no necesitaban la vacuna, a pesar de que tuvieran condiciones de salud negativas, y que pues esto llevó necesariamente a que los jueces intervinieran y corrigieran esa política de salud. Esto sin duda también puso a prueba considerablemente a la justicia mexicana, al amparo, un amparo que, insisto, lleva 11 años modernizándose, tratando de eliminar formalismos, de ser un amparo y un mecanismo de control constitucional mucho más accesible a la ciudadanía, pero que sin embargo los formalismos siguen presentes y que pues el juicio de amparo tampoco fue tan accesible o tan disponible para poder remediar esta política pública de vacunación. ¿Por qué? Porque pues sí hubo juzgadores en las distintas entidades que consideraron que este no era un tema que podía juzgarse desde un mecanismo de control constitucional. Algunos otros sí lo consideraron, incluso dentro de medidas cautelares consideraron suspensiones para que los menores pudieran ser vacunados. Algunos otros exigieron que los menores tuvieran cierto tipo de condiciones de salud específicas para poder ser vacunados. En fin, hubo una digamos, disparidad, hubo una especie de diversidad de criterios en los tribunales respecto a este derecho existente a la vacunación y sobre todo la protección de la infancia, de los menores, frente a este derecho a la propia vacunación. Ahí es donde resultaría un poco criticable la implementación de las políticas públicas y sobre todo pues al estrés al que fue sometido el propio Poder Judicial para tener que decidir sobre esas políticas públicas.
Finalmente, respecto a la vacunación como obligación en México, pues realmente las únicas limitantes que tenemos para poder considerar o a poder obligar a alguien a vacunarse son los viajes aéreos. En realidad, y tampoco es un tema de política estatal o de política mexicana, es un tema para poder viajar. Solo son las aerolíneas las que imponen esta obligación, la verificación de que puedan estar vacunados, y dentro de México no existe todavía esta discusión sobre la obligación de estar vacunado o limitaciones a otros derechos como el trabajo o en la entrada a la escuela de comprobación de la vacunación para poder gozar de este tipo de derechos o para poder cumplir cierto tipo de obligaciones. Yo con esto terminaría esta intervención, nuevamente agradeciéndole enormemente al profesor Romboli la invitación y desde luego a las instituciones convocantes. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Ricardo, por tu intervención. Hacemos ahora una pausa, pausa de 10 minutos, es decir, ahora soy las 5 en Europa y hacemos una pausa hasta 5:10. Hasta luego.